Bienvenidos a la ayudantía online número 5 de flujo en redes. A lo largo de la ayudantía veremos el algoritmo de simplex en redes, después vamos a aprender a realizar grafos de acuerdo a un problema y por último veremos un poco de teoría. Aquí vamos con el primer problema. En el problema 1 nos muestran el grafo de un problema de flujo a costo mínimo. Los valores en los arcos corresponden a los costos unitarios. Por ejemplo, llevar una unidad por el arco 1,2 cuesta 7. Además, nos indican que los flujos que pueden pasar por los arcos pueden tomar valores entre 0 e infinito. Por otro lado, las flechas azules representan las demandas y ofertas. Como pueden ver, siempre se debe cumplir que lo que entra es igual a lo que sale. En este caso, entran 10 más 3 y salen 13, por lo tanto se cumple. En caso de que esto no ocurra, se debe agregar un nodo auxiliar, que recibe todo lo sobrante. Lo que nos piden es utilizar el algoritmo de simplex en redes para determinar el óptimo. Para esto nos dan una solución factible, que dice que en el arco 1,3 pasan 10 unidades, en el arco 3,2 y en el arco 2,4 pasan 13 unidades, y en el resto de todos los arcos pasan 0. La solución factible recién comentada se puede representar con un grafo de la siguiente manera, donde los valores en los arcos ya no corresponden a los costos, sino que a los flujos. Vamos a llamar arcos básicos a aquellos arcos que conforman el árbol básico con el que posteriormente realizaremos el algoritmo. En la base siempre van a ir los arcos que no se encuentran en la cota. En este caso, todos los arcos que llevan un flujo distinto de 0 son variables básicas. Para el caso de nuestro problema, los arcos que sí o sí van a ser básicos son el 1,3, el 3,2 y 2,4, porque como se puede ver, están fuera de sus cotas. Con los arcos que tenemos como básicos, podemos formar el siguiente grafo. Como pueden ver en este grafo, no todos los nodos están conectados, por lo que no estamos en presencia de un árbol. Recuerden que un árbol es un grafo en el que todos los nodos están conectados y no hay ciclos. La cantidad de arcos que posee un árbol siempre es la cantidad de nodos menos 1. En este caso, para completar el árbol, nos falta un arco. Cuando pase esto, lo que se debe hacer es elegir arbitrariamente una variable para que entre a la base con valor 0. Esto es equivalente al simplex que conocemos, en el que una variable básica toma el valor 0. Analicemos entonces los 4 arcos posibles que pueden entrar. El primero es el arco 1,2. Sin embargo, al entrar forma un ciclo, con lo que no puede ser básico. Después tenemos el arco 3,4, que al igual que el anterior, al entrar forma un ciclo, por lo que tampoco puede ser elegido. El tercer arco es el 3,5, que al entrar forma efectivamente la estructura de un árbol, por lo que podría ser una variable básica. Por último, el arco 5,4, al igual que el anterior, forma un árbol y es una opción para ser variable básica. Con los dos posibles arcos que pueden ser básicos podemos formar las dos estructuras que siguen. Entre estas dos estructuras basta elegir una arbitrariamente para poder comenzar el algoritmo, ya que cualquiera de las dos nos sirve como una base factible. Arbitrariamente nosotros vamos a escoger que entre el arco 3,5 a la base, y así tenemos que los flujos básicos son el arco 1,3, 3,2, 2,4 y 3,5, y los no básicos, que son los que valen 0, son el 1,2, 3,4 y 5,4. Ahora que tenemos una base factible inicial, podemos iniciar el algoritmo de simplex en redes. Para poder realizar el simplex en redes, es importante primero entender cómo funciona el algoritmo. Se van a dar cuenta que este es muy similar al simplex que ya conocen. En primer lugar, se tiene una etapa de inicio, en la que se busca una base factible inicial, la cual debe ser sí o sí un árbol. Luego se chequea el criterio de optimalidad, el cual dice que todos los costos reducidos deben ser mayores o iguales a 0. Para esto, en primer lugar, se realizan ecuaciones para las variables básicas, con lo que se va a obtener un sistema basado en las variables duales pi. Este sistema va a tener más variables que ecuaciones, por lo que es necesario asignarle valor a una arbitrariamente. La mayoría de las veces el valor que se le asigna es 0, sin embargo esto es arbitrario y queda todo a su criterio. Luego de obtener los valores de las variables duales, se escriben las ecuaciones de los costos reducidos de las variables no básicas, con lo que se obtienen los valores numéricos de los costos reducidos de estas. Si todos estos costos toman valores mayores o iguales a 0, se está en el óptimo y por lo tanto se detiene el algoritmo. En el caso contrario, se continúa con el criterio de entrada. En este criterio se decide la variable que entra a la base. Por convención se elige la del costo reducido más negativo. Sin embargo, pueden elegir cualquier otra. Luego de elegir esta variable, se procede al criterio de salida. Para este se ingresa en el grafo la nueva variable básica y se ve cuál es el ciclo que forma.
Ese ciclo que se crea es el que se procede a analizar. En ese ciclo se ve la variable que primero se hace cero, la cual es la que va a salir de la base. Finalmente se reasignan los flujos para volver a comenzar el algoritmo. Ahora que ya sabemos en qué consiste el algoritmo simplex en redes, podemos proceder a realizarlo. Con la base factible que teníamos en un principio, vamos a calcular sus costos reducidos. Para eso, primero vamos a tomar las variables básicas, que son 1, 3, 3, 2, 2, 4 y 3, 5. Y vamos a calcular sus costos reducidos. Estos costos reducidos, como pueden ver, son todos iguales a 0, al ser variables básicas. La ecuación que vamos a formar siempre va a ser el costo unitario del arco menos el pi con un subíndice respecto al origen, más el pi con un subíndice respecto al destino. Y así para todas las variables. Luego vamos a hacer que una de las variables sea 0, uno de los pi, para poder calcular sus valores. En este caso, arbitrariamente tomamos pi1 igual 0. Al tomar este valor para pi1, logramos encontrar los valores de pi2, pi3, pi4 y pi5, que son todos los que necesitamos. Con esos valores de pi, ahora vamos a poder resolver las ecuaciones para los costos reducidos de los flujos no básicos, los cuales se muestran a continuación. Como se puede ver, los valores de los costos reducidos no básicos son algunos negativos y otros positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no estamos en el óptimo. Por lo tanto, vamos a decidir que una de las variables entra a la base. La variable que entra, en este caso arbitrario, va a ser 3, 4, simplemente por convención, por ser el más negativo. Ahora que tenemos la variable que entra a la base, podemos continuar con el algoritmo. Al entrar a la base, el arco 3, 4 se forma un ciclo, como pueden ver, entre los nodos 2, 3 y 4. Lo que se hace en estos casos es analizar el sentido del ciclo, que siempre va a ser el sentido en el que va el arco que entró a la base. Es decir, el sentido del ciclo va a ser 3, 4, 2, 3. Todos los arcos que van a favor del ciclo se les va a sumar un delta, mientras que a todos los arcos que van en sentido contrario al ciclo que se formó se les va a restar un delta. Por lo tanto, a los flujos que ya tenían esos arcos se les suma o se les resta un delta. Luego que tenemos estos tres valores en este caso, vamos a analizar el menor valor que toma ese delta. En este caso ese menor valor es 13. ¿Qué quiere decir esto? Que lo máximo que yo puedo reasignar de flujo en ese ciclo es 13 unidades. ¿Por qué? Porque si yo reasigno más de 13, hay un arco, o en este caso dos arcos, que van a pasar a tener flujos negativos, lo cual no puede pasar. Como en este caso dos arcos tienen las mismas condiciones, podemos elegir cuál de los dos sale, si el arco 3, 2 o el arco 2, 4. En este caso arbitrario vamos a elegir el arco 2, 4. Ahora que decidimos cuál es la variable que sale, podemos reasignar los flujos. ¿Dónde se van a reasignar los flujos? Simplemente en los arcos que formen parte del ciclo que se formó. Entonces, en todos los lugares donde tenía un delta, ahora voy a reemplazar ese delta por 13, y esa va a ser nuestra reasignación de flujo. En este caso, la reasignación queda en que el arco 1, 3 queda igual con un flujo de 10, el arco 3, 2 ahora queda con un flujo de 0, el arco 2, 4 también queda con un flujo de 0, pero el arco 3, 4 suma a 13 unidades. Por lo tanto, en el problema nos quedó que los flujos básicos son el arco 1, 3, 3, 2, 3, 4 y 3, 5, y los no básicos son el 1, 2, 2, 4 y 5, 4. Por lo tanto, con nuestras nuevas variables básicas nos va a quedar el siguiente árbol. Con este mismo árbol vamos a realizar nuevamente el proceso para saber si ahora estamos en el óptimo. Nuevamente procedemos a calcular los costos reducidos, en primer lugar de las variables básicas para obtener el sistema de ecuaciones de los pi. Nuevamente vamos a tomar pi1 igual a 0 para obtener los valores de pi2, pi3, pi4 y pi5. Con estos valores de pi vamos a calcular los costos reducidos de los flujos no básicos. Como pueden ver, aún tenemos un valor de costo reducido negativo, por lo que todavía no estamos en el óptimo. En este caso vamos a decidir que entra a la base la variable 1, 4. Antes de continuar con el problema, me gustaría que pensaran si hay una mejor asignación de flujo que la que tenemos actualmente. Como pueden ver, el problema consiste en mover 13 unidades hacia el nodo 4, y el camino más barato para hacerlo es utilizando solamente los arcos 1, 3 y 3, 4. En nuestra solución actual ya estamos cumpliendo eso, pues todos los otros arcos llevan flujo igual a 0. Es decir, no existe una mejor asignación de flujo, sin embargo nuestra base sigue sin ser óptima. ¿Por qué pasa esto? Pasa debido a que nos encontramos en una solución degenerada. Recuerden que cuando hay variables básicas iguales a 0, estamos en presencia de degenerancia.
En este caso nos encontramos en el valor óptimo, sin embargo aún no llegamos a la configuración de la base correcta. Este tipo de situaciones pasa mucho en flujo en redes, ya que los problemas son altamente degenerados. Si ustedes continúan el algoritmo y siguen iterando, el próximo arco que saldrá de la base será el 3,2, y luego va a entrar el arco 1,2, y les va a quedar el siguiente árbol básico. Si chequean los criterios de optimalidad, este árbol básico va a corresponder a la solución óptima. En el problema 2 tenemos el siguiente enunciado. Un banquetero debe disponer de manteles limpios para realizar sendos banquetes en los 4 siguientes días, con demandas de 100, 130, 150 y 140 unidades respectivamente. Para ello, dispone de un stock inicial de 200 manteles limpios, de la posibilidad de comprar manteles en todo momento y sin límite de cantidad, a un precio de 12 pesos la unidad, y de la posibilidad de enviar a lavar manteles en servicio rápido de un banquete para el siguiente a 6 pesos la unidad, o un servicio lento de un banquete para el subsiguiente a 4 pesos la unidad. Formula el problema de aprovisionamiento de manteles limpios a mínimo costo total como un problema de flujo a costo mínimo. Para ello, utilice la descripción gráfica del problema a través de su grafo correspondiente. Antes de realizar el grafo, es importante que tengamos claro los tipos de nodos que vamos a necesitar, así como también las conexiones entre ellos que van a corresponder a los arcos. Por eso, en primer lugar, vamos a requerir de nodos que actúen de oferta, que es de donde van a venir los manteles. En esos tipos de nodos van a estar los del stock inicial, los de lavar manteles y los de comprar manteles. Son las 3 formas en las que podemos adquirir manteles. Otra cosa importante es tener nodos que actúen de demanda, que van a ser donde llegan los manteles. En este problema van a corresponder a los días que hay que satisfacer la demanda y lo vamos a representar por una D mayúscula y el subíndice va a hacer referencia al día en el que estamos analizando. Luego también es importante saber que la oferta y demanda no son iguales, por lo que vamos a requerir de un nodo auxiliar que absorba todo lo que sobra. Finalmente, los nodos S y C pueden abastecer a todos los días, lo cual va a hacer referencia a los arcos que van a existir, y los nodos de oferta o I pueden abastecer a los días siguientes. Con lo que mencionamos anteriormente, es posible crear el siguiente gráfico. En todos los nodos del lado izquierdo se encuentran los relacionados a la oferta, y por otro lado, los del lado derecho son los relacionados a la demanda. Como se puede ver, el primer nodo de oferta, que es el de stock, puede abastecer a cualquiera de los días, es decir, cualquier día yo puedo obtener manteles desde el stock inicial. Lo mismo pasa con el nodo C, que es el de comprar. Quiere decir que cualquier día yo puedo abastecerme comprando manteles. En el caso de los nodos de oferta que tienen relación con limpiar los manteles, hay 2 posibles interpretaciones. Hay gente que lo puede interpretar como que si yo mando a limpiar un mantel el día 1, lo puedo ir a buscar o el día siguiente a costo 6 o el día subsiguiente a costo 4. En ese caso solo existirían los arcos que van desde el nodo de oferta al nodo del día siguiente y subsiguiente. La otra opción, que es la que se hizo en esta solución, es que si yo mando a lavar el día 1, puedo ir a buscar el mantel el día siguiente a costo 6 o cualquiera de los días que siguen a costo 4. En este caso, los arcos van desde el nodo de oferta I a los nodos de demanda desde I+1 en adelante. Finalmente, en relación a las ofertas y demandas, que son las flechas en azul, de los días 1, 2, 3 y 4 van a salir todas las demandas que hay que satisfacer, que por enunciado nos decían que estas eran 100, 130, 150 y 140. La cantidad que entra al stock inicial también la podemos sacar por enunciado, ya que hay disponibles 200 unidades. En el caso de las ofertas relacionadas a la limpieza de manteles, hay que notar que la máxima cantidad de manteles que puedo lavar son todos los que se usaron en el día. Es decir, si el día 1 demando 100 manteles, lo máximo que puedo mandar a lavar son todos los manteles de ese día. De ahí viene que las unidades que entran a esos nodos son las mismas que lo que se demanda ese día. En el caso del nodo de compra, lo máximo que puedo comprar es la suma de todas las demandas. Por lo tanto, al sumar todas las demandas, obtenemos que lo que ofrece el nodo de compra son 520 unidades. Finalmente, podemos ver que si sumamos todo lo que entra y todo lo que sale, estos valores no calzan. Es aquí donde actúa el nodo auxiliar. En este caso, la oferta es mayor a la demanda, por lo que el nodo auxiliar va a demandar las unidades sobrantes que equivalen a 580 unidades. Como es un nodo auxiliar, este debe poder recibir manteles de cualquiera de los nodos de oferta. Es por esto que de cualquier nodo de oferta se puede llegar al nodo auxiliar. Para no enredar más el gráfico, se creó la siguiente matriz de costos, que indica los costos unitarios de los diferentes arcos.
Como pueden notar, siempre que se crea un nodo auxiliar, el costo de llegar a este es 0. Y con eso tenemos nuestro grafo del problema 2. En el problema 3 vamos a ver un poco más de teoría con preguntas conceptuales. La primera pregunta dice lo siguiente. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, y en cualquiera de los casos justifique con precisión su respuesta. Un problema de flujo a costo mínimo, en el cual la oferta supera la demanda, no puede ser resuelto con el algoritmo simplex especializado a redes. Como vimos en el ejemplo anterior, siempre que tengamos que la oferta y la demanda no calzan, lo que tenemos que hacer es crear un nodo auxiliar, el cual se lleve todas las unidades sobrantes. El crear un nodo auxiliar es análogo a agregarle variables de holgura a los problemas de simplex que ustedes conocen, de modo de dejar las restricciones en igualdad. Es por esto que la afirmación es falsa, ya que al crear el nodo auxiliar podemos desarrollar el algoritmo de simplex en redes. Esto quiere decir que la afirmación es falsa, ya que la red puede ser modificada con nodos y arcos auxiliares, que son como variables de holgura, para que quede equilibrada y ahí se puede aplicar el algoritmo. La letra B dice lo siguiente. Explique qué estructura forman los arcos con flujo estrictamente positivo de una solución degenerada en un problema de flujo en redes a mínimo costo. Este problema es muy similar a lo que vimos en el ejercicio 1, en el que teníamos degenerancia. ¿Qué pasaba cuando había un problema degenerado? Lo que ocurre es que hay variables básicas que toman valor 0. ¿Qué quiere decir esto? Que al formar el árbol, si nosotros dibujamos los flujos en cada arco, van a haber flujos con valor 0 y otros flujos con valores estrictamente positivos. Por lo tanto, si nosotros vemos la estructura de los arcos que solamente tienen un flujo distinto de 0, vamos a ver que es como un árbol, pero sin algunos arcos que necesita. Es decir, van a haber nodos que no están unidos a todos los otros. En otras palabras, podemos decir que los arcos con flujo estrictamente positivo son un subconjunto de los arcos asociados a las variables básicas. Así, dado que las variables básicas forman un árbol de envergadura máxima, en el caso de una solución degenerada, los arcos con flujo estrictamente positivo formarán una estructura equivalente a un árbol de envergadura máxima al que se le han quitado algunos arcos, con lo que pierde la conectividad total entre cualquier par de nodos de la red. Muchísimas gracias por participar de la ayudantía online de flujo en redes. Cualquier cosa no duden en preguntar. Mucho éxito en su estudio.